Ahora pola tarde, pois como decíamos pola mañá, temos unha conferencia e despois o obradoiro de LATEC. A conferencia titulada Como evoluciona a COVID dende unha perspectiva estatística, nos la iban a impartir os profesores Rosa Crujeiras e José Meijeiras, pero por un imprevisto, pois a profesora Rosa Crujeiras non nos pode acompañar. Bueno, entón, temos con nós a José Meijeiras Alonso, que José é un profesor axudante doutor na área de Estatística e Investigación Operativa da Universidade de Santiago de Compostela. Obtivo o seu doutoramento en Matemáticas en decembro de 2017, é un novo profesor, coa tese titulada Metodoloxías para a detección de modas direccionais, que obtivo a cualificación de sobresaliente cum laude e coa mención internacional. Despois de rematar a súa tese de doutoramento no noso departamento, pois foi un investigador postdoutoral no Departamento de Matemáticas da Universidade de Leuven, en Bélxica. E dende outubro de 2020 pois temos o gusto e o prazer de telo de volta connosco e agora mesmo pois é un profesor na área de Estatística e Investigación Operativa. Decir que non o dixen antes que a súa tese foi dirixida conxuntamente polos profesores Rosa Crujeiras e Alberto Rodríguez Casal, que Rosa era a súa compañeira nesta charla de hoxe. As liñas de investigación de José se centran na inferencia non paramétrica, estimación de contrastes e en datos circulares. Decir que José ten varios artigos publicados en revistas de impacto do JCR, así como capítulos de libros e artigos de divulgación. É coautor dun paquete de R froito do seu traballo de tese e dicirvos ademais que ao longo de 2020 desenvolveu unha aplicación web con Shine que axusta un modelo de regresión logística que modela e predice casos de hospitalizados, falecidos tanto a nivel nacional como de comunidade autónoma en España e tamén incluso de outros países. A nivel docente, pois José dá clase a nivel de grado, como vos dixen, incorporouse agora en este curso académico e este ano pois dá clase na Facultade de Medicina e na Facultade de Enxeñería Informática. E, bueno, vou vos a deixar con José, para min é un auténtico placer presentalo como ponente e, ademais, pois, como compañeiro e como amigo, porque é moi importante e é desas persoas que sempre podes contar. Entonces, bueno, pois, grazas por aceptar este reto, José. Muchísimas gracias por la presentación, María. Voy a compartir un momento a ver si se ve bien, si me podéis confirmar aquí. Sí. Vale, perfecto. Pues muchas gracias por pedazo de introducción, María. Bueno, también dar las gracias a Gapema y a las Gapello por darnos tanto a Rosa como a mí la oportunidad de hablar hoy en esta jornada. Y como comentaba María, pues Rosa no va a poder estar con nosotros en voz, pero sí que ha participado en este proyecto y bueno, o sea, quiero darle el valor que tiene. Entonces, bueno, un poco el objetivo que tiene esta presentación, pues es un poco presentar cómo vimos la COVID, esta pandemia, desde el punto de vista de un poco los que hacíamos investigación en matemáticas, en estadística, problemas a los que nos fuimos enfrentando, también cómo a veces se cuentan los datos o cómo a veces no están los datos, que a veces pues no es del todo riguroso o bueno, a veces podría ser de mejor forma, ¿no? Todo esto. Entonces, bueno, voy a ponernos un poco en contexto, a pesar de que yo creo que aquí pues todos sabemos un poco cuál es el contexto, ¿no? Entonces tenemos pues esta pandemia que empezó a finales del 2019, bueno, se cree que en Wuhan, en China, y que llegó a España a inicios del 2020. Teníamos el primer caso a finales de enero del 2020, se produce el primer fallecimiento a mediados de febrero, aunque no fue notificado hasta más tarde, hasta marzo. Y al principio la cosa iba muy despacio, ¿no? O sea, todos recordamos esa frase de van a ser 2 casos, una cosa así, donde todo iba muy despacio, ¿no? Teníamos, pues a finales de febrero había 5 casos y todos eran importados a nivel de España. Y de hecho a nivel Galicia el primer caso se confirma a principios de marzo, ¿no? Donde a nivel de España seguíamos teniendo muy poquitos casos. Pero como en este caso esta pandemia pues explotó, ¿no? Explotó en ese estado de emergencia. Y aquí me gusta traer esta portada del País, creo que es del día 13 de marzo, justo un día antes de que estallase todo esto, de que se decretase el estado de alarma, donde
por primera vez, o bueno, una de las pocas veces en los medios ya se empieza a ver algunos términos matemáticos, ¿no? Aunque no sea del todo correcto, aquí ya se empieza a hablar de un crecimiento exponencial, ¿no? Esas palabras que, bueno, yo creo que a mucha gente le podían sonar un poco extrañas y que de repente aparecen por primera vez en los medios. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues ahora mismo estamos, pues, de ese un caso que teníamos a principios de marzo del 2020, del año pasado. Ahora en Galicia ya tenemos en torno a 100.000 casos confirmados, ¿vale? Casos confirmados a través de distintas pruebas. En España, ¿dónde estamos? Pues cerca de los 3 millones de casos, a nivel mundial cerca de los 103 millones de casos. Que a lo mejor estas cifras así en términos absolutos no dicen mucho, o a mí me cuesta por lo menos un poco a veces interpretarlo, pero si hablamos de 3 millones de casos confirmados en España, estamos hablando de un 6% de la población. Y de hecho, en este caso, como digo, son casos confirmados a través de distintas pruebas diagnósticas, pero incluso hay este estudio epidemiológico que se está haciendo desde varios colaboradores. Uno de ellos es el Instituto Nacional de Estadística, donde se hablaba a finales de diciembre, si no me equivoco, de cerca del 10% de la población española que está contagiada. Para que nos hagamos una idea de dónde estamos ahora mismo, esto equivale más o menos a todos los alumnos y alumnas que están ahora mismo cursando primaria y secundaria. Es decir, es un número más o menos grande. Vale, entonces, bueno, todos sabemos cómo explotó esto, ¿no? Y ahora me voy a retroceder de nuevo un poco a esa fecha en marzo, mediados de marzo, donde se declara el estado de alarma, donde de repente, pues, bueno, muchos de nosotros tomamos una conciencia de que esto pues es algo importante, ¿no? Va a ser algo real, ¿no? Y que, o sea, bueno, la gente que nos gusta investigar y mucha gente de distintos ámbitos, ¿no? De repente, pues, con esto de quedarse en casa, pues empezamos a pensar en cómo cienciar desde casa, ¿no? Entonces, lo primero que queríamos hacer, por lo menos los que nos gusta investigar acerca de datos y demás, pues es ordenar un poco los datos que nos estaban llegando, que era un poco caótico, intentar visualizarlo para ver cómo estaba un poco la cosa y ya cuando por fin nos pusimos pues un poquito en lugar, ya intentar pues tener un modelo que permitiese ajustar la evolución para entenderla un poco, ¿no? Explicarla, ¿no? Explicar dónde estábamos, si había, pues, un poco volviendo a ese titular, ¿no? Si había un crecimiento exponencial, si no era exponencial, cómo era ese crecimiento. Y luego, pues el objetivo final era intentar hacer una predicción, ¿no? ¿Cuántos casos va a haber mañana? Porque al final en ese momento era un momento donde los hospitales empezaban a colapsar y necesitábamos saber qué iba a ocurrir mañana, qué iba a ocurrir dentro de 2 días. Entonces, ¿qué es lo que nosotros intentamos o qué es lo que distintos científicos intentaron? Pues hacer un modelo matemático, un modelo estadístico, un modelo de este tipo, para intentar entender la realidad, ¿no? del proceso e intentar predecir la evolución, cómo iba a evolucionar esta pandemia, como comentaba, ¿no? Entonces, pues bueno, empezaron a ver un montón de modelos que, bueno, veremos a lo largo de esta charla que sí, que todos eran erróneos, pero algunos nos eran útiles, ¿no? Esta famosa frase de Vox. Y de repente, un modelo que era un poco raro, un modelo epidemiológico que, o sea, la mayoría de la población ni le sonaba, incluso pues a la mayoría de gente, ¿no? que estudió la carrera de matemáticas y demás, ni siquiera le sonaba, que eran los modelos SIR, de repente aparecen en distintos sitios, ¿no? Estos modelos SIR son modelos muy sencillitos, modelos epidemiológicos muy sencillitos, donde dividimos la población en 3 partes. Tenemos los susceptibles de tener la enfermedad, los infectados, los que tienen el COVID, y los recuperados, suponiendo que son gente pues, que una vez lo pasas, pues ya estás recuperado para siempre o pues falleces. ¿No? Y ya cuando digo o falleces, ya parece que empieza a complicarse la cosa. Y estos modelos SIR, como digo, pues ajustan un modelo donde nos va a decir a través de 2 parámetros muy sencillo cómo podemos pasar de susceptibles a infectados y cómo podemos pasar de infectados a recuperados. Como digo, estos modelos se pueden complicar mucho y esta pandemia al final pues ha causado mucho interés en este tipo de modelos epidemiológicos y de repente pues empieza a aparecer un montón más de poblaciones, modelos mucho más complejos, donde en vez de esos 2 parámetros que enseñaba antes en la diapositiva, de repente tenemos un montón de parámetros, tenemos pues la población de protegidos, vale, hay una población que queremos proteger, que no queremos que se infecten con coronavirus. Esto podíamos pensarlo en las residencias, ¿no? Cuando se empezaron a cerrar.
los expuestos, que éramos el resto de la población, que podíamos pues estar infectados o estar en cuarentena, y luego pues eso, ¿no? Una vez infectados, pues o bien nos recuperábamos o bien pues fallecía, ¿no?, la población. Y como digo, o sea, llegó a ser tal la popularidad de este tipo de modelos que yo incluso un día me encontré con esta noticia en el Marca, ¿no?, de donde veía estos modelos SIR, un poquito más complicado, un modelo SEIR en este caso, y donde el Marca nos pedía por favor a los matemáticos que les ayudásemos por el bien del deporte porque la liga tenía que volver a empezar. Entonces, de repente, estos modelos que eran pues muy particulares y que no salían un poco del contexto de la investigación, salen incluso pues en medios muy populares, ¿no? Entonces, pues de repente hay una comunidad de matemáticos, una comunidad de investigadores, incluye aquí también ingenieros físicos que de repente pues están interesados en hacer su análisis, hacer su modelado y hacer su predicción. ¿Vale? Pero cada uno en su casa estaba haciendo lo suyo, ¿no?, en pequeños grupitos. ¿Y cuál es la idea del CEMAT, ¿vale?, de este conglomerado del Comité Español de Matemáticas? Pues intentar agrupar todas estas ideas, ¿no? Intentar agrupar todo lo que estaban haciendo los distintos grupos de investigadores en España en algo común. Vale, entonces, aquí el objetivo inicial fue muy sencillo. El objetivo inicial fue, bueno, vamos a ver qué está haciendo cada uno, vamos a recoger las distintas contribuciones que está aportando la comunidad matemática y ver qué ocurre, ¿no? Después, pues pasamos un pasito más, ¿no? Entonces, pues intentamos, o sea, bueno, se intentó desde este comité, desde la Acción Matemática contra el Coronavirus, pues promover la discusión entre los distintos investigadores, pues bueno, para apoyarnos unos a otros y para complementarnos, ¿no? Esta discusión al final pues llevó a lugar a que se hiciese una predicción conjunta, ¿no?, donde, por así decirlo, cogíamos los mejores, bueno, nosotros no, pero en general se cogían los mejores modelos y se intentaba hacer la mejor predicción posible, ¿vale? Y se crea desde esta acción matemática contra el coronavirus pues un comité de expertos, ¿no?, donde pues se intenta evaluar que las colaboraciones tengan un sentido. Se intenta de alguna forma informar a las autoridades porque al final estábamos en un momento en la primera ola donde la cosa estaba siendo muy catastrófica, donde los hospitales estaban a una capacidad que no podían estar. Y entonces pues intentar informar a las autoridades de qué va a ocurrir en los próximos días, ¿no? Entonces un poco ese era el objetivo de esta acción matemática contra el coronavirus. ¿A qué dio lugar esto? Dio lugar, pues como comentaba antes, a una predicción cooperativa, ¿vale?, donde teníamos varios grupos que se ponían de acuerdo y luego lo comentaré más en detalle para hacer una predicción conjunta. Apareció un grupo internacional donde ya no solo era el Comité Español de Matemáticas, sino que eran comités de varios países europeos que se intentaban integrar entre sí, ¿no? Al final la experiencia de un país puede ayudar a la experiencia de otra. Y al final el objetivo pues era ver cómo se podía volver a una cierta normalidad, ¿no?, lo que luego se llamó la normalidad adaptada. Y pues bueno, fueron surgiendo más cosas, algunas desde este propio comité y otras pues desde distintos órganos relacionados con las matemáticas y demás, ¿no? Está ese estudio de seroprevalencia, desde el cual, como comentaba al principio de la presentación, vimos que en torno a un 10% de la población a finales de diciembre se había contagiado por coronavirus. Ver en qué lugares de repente pues podía haber un crecimiento y bueno, ya el objetivo final sería intentar ayudar en el plan de vacunación, ¿no? Entonces, bueno, todo esto crece y como digo, ya no solo es matemáticas, de repente pues tenemos distintas disciplinas involucradas, ¿no?, que el objetivo final al final era intentar pues ayudar a los distintos ministerios, ¿no? Entonces, yo ahora me voy a centrar un poco en este primer punto que comentaba, en la predicción cooperativa, porque quizás es donde bueno, pusimos nosotros, ¿no?, nuestro granito de arena. Entonces, ¿cuál era el objetivo de esta predicción cooperativa? En primer lugar, queríamos hacer predicciones a corto plazo, ¿vale? Corto plazo significa de 1 a 7 días, y ahora explicaré por qué. ¿De qué queríamos hacer predicciones? Pues de casos confirmados, casos hospitalizados, ya bien sea en hospital o en UCIs, y luego pues fallecidos, ¿no? Un poco para ver cómo iba evolucionando la cosa y cuántos íbamos a predecir que iba a pasar entre mañana y dentro de 7 días.
Y como digo, el horizonte era a corto plazo y hay un motivo para esto. Y es que una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta durante ese tiempo, que al final, y muchos de nosotros cometimos el mismo error, que es que los medios nos estaban demandando que hiciésemos predicciones a largo plazo, que dijésemos cuándo va a acabar esta pandemia, que dijésemos cuándo va a ser el pico, hacer predicciones de qué va a pasar dentro de un mes. Y al final eso no es del todo sencillo, ¿vale? Y entonces teníamos unos datos y con esos datos podemos hacer una serie de cosas. Además, en este tipo de pandemias donde la evolución es explosiva, por así decirlo, un pequeño error, que siempre vamos a cometer errores, ¿no? Entonces, un pequeño error en un día, eso se multiplica, ¿no? Un poco, pues lo que todos sabemos que ocurre con la predicción meteorológica. Predecir qué tiempo va a hacer mañana es más o menos sencillo, bueno, con un poco de cuidado, pero predecir qué tiempo va a hacer dentro de una semana es muy complicado, ¿no? Entonces, había que tener un poco de cuidado entre quiénes eran matemáticos, quiénes eran estadísticos, quiénes hacían algún tipo de modelo con sentido y quiénes eran, pues, pitonisos, ¿no? Y esto lo comento porque, de hecho, The Economist hizo un estudio o sea, cogía los mejores equipos de Estados Unidos que estaban viendo el número de casos que había en Estados Unidos, ¿vale? Y entre los mejores equipos cogió las tres mejores predicciones que se estaban teniendo en esos momentos. Pues dentro de esto, o sea, dentro de lo mejor, en predicciones a 2 semanas se estaba cometiendo un error relativo de casi el 20%. Vale, entonces, predecir qué va a pasar dentro de un mes cuando el error relativo a 2 semanas en lo mejor de lo mejor es del 20%, creedme que era complicado. Vale. Pero bueno, los modelos matemáticos seguían siendo útiles para entender una realidad, para intentar, pues, ver cómo evolucionaba la pandemia con las cosas que ocurrían. Y simplemente, pues, o sea, como se comenta en este artículo del País, tener un poco de cuidado con esa gente que nos vendía esperanza, nos vendía terror a largo plazo, ¿no? E incluso, pues, como también se comenta en este artículo del País, había algunas cosas que podían escandalizar, yo creo que hasta alumnos de secundaria, incluso de primaria, de ver reglas de tres inverosímiles para intentar predecir qué ocurría, qué iba a ocurrir dentro de 2 meses, ¿no? Pero bueno, volviendo a las predicciones a corto plazo, al final en esta iniciativa se juntaron un montón de grupos a nivel estatal, más de 40 grupos, y esta predicción cooperativa estuvo disponible desde el 1 de abril en esa web que muestra ahí arriba, esta de aquí. Y desde el 1 de abril hasta finales de mayo, que más o menos esto coincide con el final de la primera ola, pero yo creo, o por lo menos en nuestro caso, no fue porque esto coincidiese con el final de la primera ola, sino que muchos de estos investigadores al final acabaron, y luego hablaré de esto, acabaron un poco cansados de que al final los datos no siempre fuesen del todo buenos, pudiendo ser mejores, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el resultado? El resultado fue, pues eso, ¿no? Estaba disponible en esa web, donde al final, pues íbamos, o sea, esta era la evolución que habíamos tenido hasta ahora y veíamos una predicción desde 1 hasta 7 días, con un cierto intervalo, ¿vale? O con distintos métodos, ¿no? Al final se ponía en común los resultados de esos 40 grupos y a partir de aquellos que se veía que hacían una mejor predicción se combinaban de cierta manera para hacer una predicción todavía mejor, ¿vale? Esta era un poco la idea. Y la predicción era bastante buena, ¿no? ¿Por qué se acabó quizás, o bueno, cuál creo yo que es uno de los motivos por los cuales muchos investigadores acabaron desencantados y se acabó? Bueno, no solo es, como digo, el final de la primera ola, sino que una cosa que íbamos acumulando ya un poco es que a veces los datos no eran buenos del todo. Y, por ejemplo, pongo lo siguiente. Vosotros, o sea, cualquiera puede hacer esto mismo que hice yo, ¿no? De si buscáis en Google, creo que era, no estoy seguro si era casos confirmados o casos, no era fallecidos. Fallecidos en España por COVID, ¿no? Entonces aparece esta gráfica. Y si os fijáis a finales de mayo, el 27 de mayo, para un día en concreto, 27 de mayo, hay 2000 y pico fallecidos, lo cual es un poco inverosímil porque estábamos en esta parte donde ya prácticamente el número de fallecidos era muy bajo y estos 2000 y pico eran mucho mayores que los 1000 que hubo en el mayor pico, ¿no? Entonces es un poco inverosímil pensar que un día había 2000 y pico fallecidos. Pero bueno, como digo, en este predictor cooperativo colaboramos muchos grupos con metodología muy, muy distinta, ¿no?
Entonces aparecieron por un lado esos modelos epidemiológicos clásicos, ¿no? Como era el SIR que comentaba al principio de esta presentación, algunas adaptaciones de ese SIR, ¿no? El SEIR, bueno, son distintas adaptaciones donde se van añadiendo distintas poblaciones. Series de tiempo, que, bueno, alguno estará familiarizado con eso. Luego, pues distintos métodos quizás propios de la estadística o de la matemática, ¿vale? Random Forest, Branches, Simulation, los Hayden Markov Models, distintos modelos, ¿no? Y por donde nosotros atacamos es por esto de un modelo de regresión generalizada, ¿vale? Este modelo se conocía como el Richards, es un modelo bastante clásico de 1950, creo. Un modelo bastante clásico y un modelo muy sencillo, pero que funcionaba bien para la primera ola. Vale, como digo, es un modelo muy sencillo donde solo vamos a tener dos cosas. Vamos a tener un acumulado de casos, ¿vale? Casos confirmados, hospitalizados, fallecidos y como en el eje de las X, digamos, los días, ¿vale? 1, 2, 3, 4. Y luego, pues, este modelo simplemente depende de 5 parámetros. Es un modelo muy sencillo, como digo. Tenemos una asíntota inferior, ¿vale? Empezamos en 0 casos. Una asíntota superior que lo podemos ver como si este modelo fuese cierto constantemente, cosa que no lo va a ser, pero si fuese cierto constantemente, cuál sería el número máximo, ¿no? de fallecidos o de casos confirmados, depende de lo que estemos estudiando, ¿vale? Otro parámetro que está relacionado con la pendiente, otro parámetro que nos diría dónde se produce el famoso pico de la ola que todos estaban tan interesados, y otro parámetro de asimetría, que esto se introduce sobre todo con un fin, que fue al final esta pandemia tuvo dos comportamientos, hablo de la primera ola, tuvo dos comportamientos distintos. Tenemos un comportamiento donde tiene un crecimiento explosivo no controlado y tenemos el estado de alarma, donde a partir de ahí empezamos a controlar. Entonces tenemos que tener un poco en cuenta que va a haber un cambio de curvatura en algún momento. Por eso se añade ese coeficiente, ¿no? Entonces, un modelo muy sencillo, como podéis ver en pantalla. Pero hacía un trabajo muy bueno. Vale, entonces aquí pues creo que era mediados de abril o finales de abril, más o menos, o sea, los puntitos son los datos reales, ¿vale? Cuántos, en este caso, fallecidos había cada día acumulado y la línea negra sería nuestro modelo. Y veis que ajusta bastante bien, ¿no? Y incluso pues nos puede dar la predicción incluso a largo plazo. Lo que decía antes, predicción a largo plazo va a tener mucha incertidumbre, probablemente no sea cierta, pero a corto plazo lo hacíamos bastante bien. Y como digo, lo hacíamos bastante bien en el sentido de que predicción a unas semanas teníamos un error relativo de un 20%. No llegamos a esas cantidades que mencionaba Estados Unidos, pero sí no estábamos lejos de la predicción cooperativa, ¿no? Donde estaba ligeramente inferior ese 20% a una semana. Y esto, pues en su momento lo pusimos disponible para quien tuviese interés en esta página web, ¿no? Que ahora no sé si está operativa porque, bueno, como comentaré, lo de los datos fue y sigue siendo un caos. Pero bueno, en el momento esto estaba disponible para cualquiera para que lo pudiese ver. Había distintos conjuntos de datos, ¿vale? Se podía ver lo que pasaba en España, lo que pasaba en Bélgica y lo que pasaba en Italia, si no me equivoco. Y luego, pues, eso tanto a nivel nacional como a nivel de regiones, comunidades autónomas. Y luego también, pues, otras bases de datos donde nos añadían todos los países del mundo. Y teníamos distintas variables, ¿no? Que eran de interés en ese momento. Casos confirmados, hospitalizados, en UCI, fallecidos, ¿no? Y en general, pues el modelo funcionaba. Vale, y aquí también me gustaría destacar, porque bueno, es de unos compañeros nuestros de Galicia, no solo nuestro modelo, sino estos de unos compañeros de Coruña, porque me parece bastante interesante. Y si bien antes destacaba que predicciones a largo plazo no le deberíamos hacer mucho caso, porque hay, yo creo que mucho es relativo, sí que podemos hablar de algo, podemos hablar de tendencias, podemos hablar de crecimientos, ¿no? Y eso, pues, bueno, más o menos puede ser buena la predicción, ¿no? Y estos además estos compañeros utilizan una idea que a mí por lo menos me parece bastante interesante, que es analizar la carga viral que hay en las aguas residuales, ¿vale? Aquí tiene un punto de control, que es el complejo hospitalario de A Coruña, y allí pues tienen muy claro cuántos casos tienen y cuántos pacientes son positivos y cuántos pacientes son negativos. Y cada cierto tiempo pues hacen un limpiado de aguas, entonces tienen muy claro cuánta carga viral hay en función del número de pacientes. Y entonces, pues
cogiendo ese punto de control, digamos, lo que hacen ellos es coger pues esas aguas residuales de Coruña y ver si está creciendo la carga viral o decreciendo, ¿no? Y pueden predecir con cierta antelación cuándo va a haber un crecimiento rápido, ¿vale? Hablamos aquí de derivadas, de un crecimiento muy rápido, con algo de margen, ¿no? Entonces, no sé si mencionaban que este nuevo crecimiento rápido que tuvimos después de Navidades, ellos lo detectaron con 4 o 5 días de antelación, ¿no? Entonces, a la hora de avisar a las autoridades de, ojo, cuidado, que igual hay que hacer algo, pues es útil, ¿no? Tener este tipo de información. Esto no es un proyecto exclusivo de estos compañeros de Coruña, también está en otros lados, ¿vale? En Portugal, por ejemplo, también se hace con Aguas de Portugal. Bueno, me parece una idea interesante, vamos. Como comentaba, quizás para mí, ¿dónde estuvo aquí el problema? Hay modelos muy buenos y más complejos que el nuestro y con una predicción pues mejor o peor. Pero quizás el problema que nos enfrentamos durante esa primera ola, donde había mucha gente interesada en ayudar, es que nosotros, si a nuestro modelo le pasamos unos datos que son muy malos, nuestro modelo va a predecir mal, ¿no? Esta famosa frase, si nosotros introducimos algo malo, vamos a sacar algo malo, ¿no? Por muy bueno que sea el modelo, aunque tuviésemos el mejor modelo que existe. Y desde las autoridades nos insistieron mucho en lo importante que era tener una estimación de cuántos infectados vamos a tener. Incluso señalo esta frase que salía en 20 minutos de Fernando Simón, donde estaban muy interesados. Entonces, nosotros estábamos dispuestos a ayudar a las autoridades, pero también ellos a veces tienen que poner un poco de su parte, ¿no? Poner pues, unos datos que sean buenos. Y también a la hora de contar los datos y los medios, por parte de los medios, nosotros también pensamos que a veces se produce un poco de confusión, ¿no? Hay ese famoso ejemplo de no se pueden comparar manzanas y peras. Está claro que aquí estábamos comparando manzanas y manzanas. Queríamos comparar países, queríamos comparar cuántos casos había en España, en un cierto país, frente a cuántos casos habían otros. Y salían estos titulares de España es el país que peores cifras presenta o Bélgica es el país que peores cifras presenta. Y como digo, aquí no estábamos comparando manzanas y peras, estamos comparando manzanas y manzanas. ¿Cuál es el problema aquí? Que había unos países que como manzanas solo catalogaban las golden, vale, tenemos Reino Unido que solo contabilizaba los muertos en hospitales, teníamos países que contaban pues las manzanas verdes o lo que sea, ¿vale? Y las rojas pues no tenían un método para detectarlo y había países donde incluso introducían alguna pera como manzana. Hablaba de esto, ¿no? De que Bélgica al final decía que todos los casos sospechosos eran fallecidos por coronavirus. Entonces está claro que los números van a subir, ¿no? por eso. Pero bueno, a pesar de que no podemos, o que sea complicado, ¿no? A veces comparar países, comparar lo que sucedía en España, en Italia, lo que sí que se puede decir es que la evolución de este tipo de epidemias, por lo menos en esa primera ola, ¿no? donde todos los países tuvieron más o menos la misma idea de hacer un estado de alarma y no hacer mucho más, la evolución fue parecida. Vale, esto es lo que digo. Y sí que podemos, pues a lo mejor, comparar cómo cambia la pendiente, ¿no? Vemos donde en España quizás fue el confinamiento más duro, vemos cómo de repente pues, ese cambio de tendencia se produce de forma más anticipada y más fuerte, ¿no? que represento en azul claro Francia, ¿vale? Veis que este giro que se hace aquí pues, es más drástico que en otros países donde el confinamiento no fue tan duro. Entonces, podemos comparar un poco las tendencias, pero sí que comparar el dato en sí a veces hay que tomarlo con un poco de cuidado, ¿no? Y después, pues algo que también se ve ahora mucho en los medios, ¿no? Que se habla de que en esta segunda ola o segunda, tercera, como le queráis llamar, el número de casos es mucho más elevado que en la primera. Efectivamente, si nos fijamos en este primer gráfico, el número de casos en la primera ola ha sido muy bajo en comparación con esta segunda ola. Pero bueno, es una comparación justa. Yo pienso que no, los medios que había en la primera ola eran mucho menores que los que había en la segunda. ¿Y por qué pienso que no es una comparación justa? Porque, bueno, yo me esperaría que hubiese cierta relación entre casos confirmados y fallecidos confirmados, ¿vale? Y vemos que fallecidos confirmados, si nos fijamos un día en concreto, ¿vale? Por ejemplo, este de finales de marzo, vemos que hay muchos más casos que un día en concreto de mediados de noviembre, por ejemplo. E incluso si, yo qué sé, si alguien se pone un poco tal con que
los fallecidos confirmados no es una buena medida, es el exceso de mortalidad. ¿Vale? Desde la Carlos III se habla del exceso de mortalidad, que es cuántos muertos nos esperamos en función de lo que ha ocurrido en otros años, esta línea azul que aparece por aquí, ¿vale? Siempre hay un pico a principios de año, finales de año, por la gripe. Entonces, esto es más o menos cuántos fallecidos nos esperaríamos. Está claro que, por lo menos en un día, hubo muchos más fallecidos en esa primera ola que ahora en un día en esta segunda ola, ¿no? Entonces, a veces hay que tener un poco de cuidado con el tipo de titulares que se hacen, ¿no? Y un poco quizás el mensaje que yo me llevaría para casa es la importancia de saber qué variable estamos estudiando. Es la misma variable la que estamos estudiando en un caso que en otro. Es lo mismo hablar de fallecidos por coronavirus en España que en Bélgica. Es lo mismo hablar de casos contagiados en la primera ola que en la segunda. Bueno, hay que tener un poco de cuidado con eso, ¿no? Pero bueno, podéis decir, bueno, esto, comparar cosas así tan entre distintos países, distintas olas es muy complejo. Vamos a centrarnos en una ola, un país, ¿vale? A ver qué ocurre. Y aquí es cuando nos empezamos a encontrar problemas también, ¿no? Entonces, me centro en un país, en una ola. Diría que al menos ahí sí que puedo comparar, porque además más o menos los mismos recursos dentro del país, etc. Una cosa muy curiosa con la que nos encontramos cuando estábamos con nuestro modelo es que, bueno, la predicción era más o menos buena, modelaba bastante bien, y de repente en las UCIs nos dimos cuenta que en Madrid nuestro modelo era un desastre. Y nosotros, bueno, pues será que Madrid tiene una tipología distinta, que hay algo que no estamos teniendo en cuenta. ¿Qué pasa? 2 días después encontrábamos pues esta noticia, ¿no? que la sacamos del diario, donde en vez de estar contando como el resto de comunidades el acumulado en Madrid, pues estaba contando el número diario, la ocupación diaria en UCIs. Entonces, pues está claro que un modelo que es para datos acumulados no valía para datos diarios que había en Madrid, ¿no? Y incluso cosas más graves, ¿no? De repente, pues en Cataluña nos encontramos con que hubo un día que hubo un número negativo de fallecidos, lo cual no tiene ningún sentido. Pero bueno, la buena noticia es que por primera vez nos parecíamos a los países nórdicos, ¿no? Donde veíamos que en Noruega de repente también tenían un número negativo de fallecidos, en Finlandia lo mismo. O sea, empezaba a haber unas cosas un poco raras en cuanto a los datos. Entonces, intentar hacer aquí modelado, predicción, cuando los datos eran tan malos, a veces es complicado, ¿no? Y hubo un momento donde yo creo que nos convertimos casi como esta noticia del Mundo Today que pongo aquí, ¿no? Donde claramente nos volvimos adictos a los datos, donde solo queríamos más y más datos y que por favor que fuesen buenos. Y de hecho, tengo quería ponerlo al principio, este informe del Ministerio, vale, que esto es del 3 de marzo, la primera vez que se da el número de casos por comunidad. Vale. Y una cosa que nos encontramos es que ni siquiera en este primer informe donde se da los casos por comunidad, ni siquiera está bien hecho, porque al final tenemos un total de 150 y si sumamos por comunidades había 135. Entonces, bueno, yo no sé dónde estaban los otros 15, pero ya incluso desde el principio, donde era algo sencillo, pues a veces era un poco complicado entender qué es lo que nos querían decir con los datos que nos daban. Vale, y diréis, bueno, esto era un problema del inicio, donde está claro que al principio pues era muy difícil porque nos enfrentábamos a una pandemia y todos los recursos tenían que estar puestos en hospitales y nada de hablar de datos o de algo de eso. Pero bueno, de repente en la segunda ola nos encontramos con que también hay problemas, donde de repente España deja de reportar casos sábados y domingos. Y entonces si veis el verde claro, es las notificaciones que se hacen en España, casi todas las notificaciones en España se hacen el lunes. 0 el sábado, 0 el domingo. Mientras que en otros países, esto Reino Unido, pues es bastante uniforme, ¿no? El número de notificaciones que se hace es un acumulado esto. El número de notificaciones que se hace por día, pues más o menos es el mismo cada día. Y además, pues tenemos otro, bueno, problema o no, que es que los datos tardan en consolidarse, ¿vale? Los datos que nos dan hoy no son los datos de ayer, son los datos de a lo mejor hace 2 semanas, ¿vale? Y esto es una cosa que también pensamos que a veces no todo el problema es desde quién nos está dando los datos, quién nos esté dando los datos. A veces los datos nos los están dando bien, pero no nos los están contando bien. Y a veces yo creo que los medios pecan un poco de no contar bien los datos. Entonces, tengo esta noticia que a mí me sorprendió cuando la leí de finales de enero, que hablaba de que volvíamos al horror de la primera ola, el horror de abril, donde el número de fallecidos era muy alto.
Vale, estaba en torno a 800. En la primera ola hablábamos de en torno a 800 fallecidos. Y a mí me sorprendía porque, bueno, o sea, parecía que las cosas no eran tan graves, por lo menos en un día en concreto, como en la primera ola. Entonces me puse a ver de dónde salía este dato, ¿no? Y sé de dónde sale este dato, que es de comparar el número de casos en un reporte del ministerio. Vale, aquí veis que hay un margen de 3 días, pero es simplemente porque esto es un lunes y esto es un viernes. Sábado y domingo no se notifica. Entonces, desde uno hasta otro, efectivamente, yo si resto, ¿dónde está? 56.208 menos 55.441, efectivamente me da 767. ¿Hubo 767 casos en un día? No. Si yo me fijo en ese mismo reporte, me dice que ese día hubo 74. Como digo, los datos tardan en consolidarse. Entonces, esa diferencia de 700 casos son casos que se reparten en pues, esas 2 semanas. Y de hecho, pues 2 semanas más tarde volví a comprobar el dato y estaba en torno a 200, 300. Es una de estas barras de por aquí. Vale, entonces, sí, es un número muy elevado de fallecidos, pero no volvíamos al horror de esa primera ola. Vale. Entonces, tenemos, por un lado, una fuente de posible confusión, que es que a veces los datos no se dan bien o en todo lo bien que deberían. Otra fuente de confusión, por lo menos para la población en general, que a veces los medios ni siquiera saben interpretar del todo bien, porque al final es interpretar esta gráfica de barras, ni siquiera saben interpretar del todo bien las gráficas de barra bueno, o falta comprensión lectora, porque también viene explicado en la propia memoria del ministerio. Vale. Y a veces también un poco la dificultad de entender, por lo menos a mí me cuesta, ¿no?, entender cifras absolutas, ¿no? Esos datos que daba al principio de 2 millones, 30.000, son números grandes, pero a mí por lo menos me cuesta ponerlo en contexto, ¿no? 30.000 casos, eso es mucho poco con respecto a 50 millones de habitantes, 46 millones de habitantes que hay en España. Y a veces, pues bueno, o sea, una gráfica ayuda, ¿no? Ver que hay una tendencia negativa, pues son noticias relativamente positivas, ¿no?, dentro de todo esto de estar dentro de la pandemia. Entonces, pues bueno, a veces hay titulares muy catastrofistas que pueden ser relativamente positivos, ¿no? Aquí tenemos pues eso, una bajada de casos. Y a veces incluso, o sea, no es un problema de los medios que se esté contando mal, es que a veces los datos que se dan son un poco difíciles de interpretar. Una cosa que a mí me ha sorprendido mucho durante esta segunda o tercera ola, o como, bueno, como queráis llamarle, durante esta fase actual, es que se habla de que el complejo hospitalario de Coruña, que estaba pues en máximos, que no entraban más pacientes, y yo de repente pues veía estos titulares de en Galicia el 17%, el 16,6% de las camas están UCI, están ocupadas. Entonces, claro, yo veo un 17% de las camas UCI están ocupadas, no sé por qué se ponen tan alarmistas desde los hospitales. ¿Qué pasa? Que cuando vemos qué significa este dato que nos dan dentro de la memoria del ministerio, pues nos encontramos con, punto número 1, son pacientes con COVID, ¿vale? Entonces, hay más pacientes en las UCIs que pacientes con COVID. Y punto número 2, y más importante, se habla de capacidad extendida. Capacidad extendida significa aquello que pasaba en la primera ola cuando recintos feriales, cuando los hospitales se llenaron de camas UCIs. Es decir, es una cifra que yo creo que no corresponde con ninguna realidad actual. Entonces yo entiendo que a veces los medios tengan dificultad para informar de cifras a la población, ¿no? Vale, y a veces, o sea, no es ni un problema de quien está dando los datos ni de quien está interpretando los datos para la población. A veces simplemente es un problema de que es difícil. Hay que poner un criterio, ¿no? Entonces, de nuevo vuelvo a esa frase, ¿no? En la segunda ola hubo muchos más casos que en la primera. Pues incluso si me fijo en los fallecidos, tampoco tengo una solución muy clara a decir si esa afirmación es cierta o no. Porque aquí tenemos dos conceptos distintos, muy clásicos. O sea, el concepto de derivada, ¿vale? Si está creciendo muy rápido el ritmo de fallecidos por día, ¿vale? Aquí en la primera ola está claro que la derivada era mucho mayor, teníamos una pendiente mucho mayor que en esta segunda ola, donde es muchísimo más suave. Pero también podríamos hablar de integrales, ¿no? Del área bajo la curva, del número total de fallecidos. Entonces, en esta primera ola, como fue relativamente corta, pues a lo mejor el área que hay aquí, la integral que hay en esta primera ola, es menor que la que hay en esta segunda y, si queréis llamarle, tercera ola o esta segunda ola.
Entonces, a veces no es del todo sencillo contar bien los datos. A veces, pues, hay que tener en cuenta qué es lo que se quiere estudiar o qué es lo que se quiere analizar. Vale, simplemente como conclusiones, ¿qué nos queda por saber? Muchísimo. Al final, como os decía, el modelo de Richards que nosotros utilizamos fue un modelo muy útil, o a nosotros nos pareció muy útil para saber la evolución a corto plazo en unas condiciones muy particulares que eran las de la primera ola. En la situación actual, donde cada semana hay medidas distintas, hacer incluso predicciones a corto plazo a mí me parece muy complejo, ¿vale? Y se necesitan modelos mucho más complicados de ese modelo que nosotros usamos. La evolución a medio y a largo plazo es muy, muy complicada. Aquí pues hay muchísimo por hacer, ¿no? Cómo comparar, cómo estudiar el impacto de las medidas. Es útil que estemos cerrando los bares, que se cierre el comercio a las 6, que se cierran los centros comerciales. ¿Cómo influye eso a la hora de bajar el número de casos, de cambiar esa derivada de la que hablaba antes, ¿no? Incluso a lo mejor introducir otros factores que no estamos teniendo en cuenta, a lo mejor un análisis más espacial de ver cómo, bueno, cómo se distribuyen las distintas poblaciones. O sea, hay muchísimas cosas por hacer y esto ha sido un problema que muchísimos científicos han estudiado y aún así, pues como siempre, hay cosas por hacer. Y también, ¿en qué podemos mejorar? Tanto pues desde la administración, como desde los medios, como desde los propios científicos. Pues a veces un poco en saber compartir lo que estamos haciendo, ¿no? Compartir el conocimiento. A veces no es del todo sencillo. Y a veces pues tenemos las herramientas en la primera ola, más o menos acabamos teniendo las herramientas para hacer una predicción, pero al final necesitamos una información fiable, necesitamos unos datos de los que nos podamos fiar. Entonces al final sí que yo creo que se puso cierta voluntad para ayudar y a veces pues también es parte de los otros de querer dejarse ayudar, ¿no? Entonces, pues bueno, más o menos esto es un poco la visión que nosotros tuvimos de cómo evolucionó la COVID-19, pues desde una perspectiva de analista de datos, de modelado de datos, etc. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Es preguntarlle a José se tedes algunha dúbida ou curiosidade, me enseña a escribides polo chat ou abrides o micro e preguntades directamente. A mí se me ocurre preguntarche, José, con este repaso que acabas de facer de diferentes xornais, de diferentes novas ao longo de máis dun ano que levamos sufrindo de pandemia, si tú crees que dices que, bueno, pues que de alguna maneira que os titulares que nos saen na prensa, pues simplemente moitas veces son para abrumarnos cando entramos directamente na noticia, non é tanto así como parece. Ti crees que neste ano que levamos de experiencia pois están baixando esa dureza nos titulares ou incluso, sí, nos titulares, na prensa en xeral? Yo personalmente creo que no, creo que al final depende un poco, y por eso digo que a veces hay que tener un poco, yo entiendo, ¿no?, que existe el concepto de clickbait donde quieren atraer nuestra atención y yo creo que a veces hay que tener un poco de cuidado. A mí ya os digo, esa noticia que decía de 800 fallecidos en un día donde además ni siquiera era una noticia cierta, ¿no? Al final pues sí que me asusta un poco el leer ese tipo de noticias y ya, o sea, yo mismo comprobé el dato porque dije, mi madre, qué mal estamos, ¿no? Entonces no tengo muy claro que el rigor periodístico depende del medio, está claro. O sea, yo también cogí un medio muy concreto, Ya. pero en algunos medios a veces sí que me da un poco de miedo, ¿no? Los titulares y a veces sumamente optimistas también, no solo pecan de catastrofistas. Sí, está moi relacionado pois co que nos contaba pola mañá Santi Covelo, non, sobre o traballo das fake news, non, de todo o que lles iba saindo todos os días e como se enfrontaron a eso cos alumnos na súa clase para propoñer o traballo. Hai unha pregunta no chat de Esther López Vizcaíno que dice: polo repaso que acabas de facer, queda claro que os datos da primeira ola son moi mellorables, pero na segunda ola, crees que melloraron os datos? Pregunta complicada. Creo que sí, creo que están mejorando los datos, ¿no? O sea, ahora nos acercamos un poco más, o sea, los casos confirmados, no sé si ahora están en torno al 6%, nos estamos acercando un poco más a ese 10% de los estudios de seroprevalencia. Entonces, en ese caso, pues, o sea, está claro que en casos confirmados hemos mejorado, ¿no? Por lo menos en
En cómo se dan los datos, yo creo que hay cosas en las que hemos mejorado y cosas en las que hemos empeorado. A mí me parece un poco quizás vergonzoso que España no esté dando amigos y no entiendo Ya. mucho el motivo, porque al final pues estamos hablando de a lo mejor de pues una crisis, o sea, estamos hablando de que si de repente un hospital está al 90%, quiere los datos cuanto antes. Vale. Outra pregunta que fai este é: se queres facer un traballo de comparación de países, que fonte recomendarías? Moi boa pregunta, Esther, sí. Sí, a mí me parece una pregunta muy difícil de responder, sí. O sea, al final es que comparar países es muy complicado, ¿no? Yo, o sea, personalmente lo que hice, pero esto es una cosa personal, que no todos los países lo dan, es ver el exceso de mortalidad. El exceso de mortalidad, porque al final, pues hay distintos, o sea, como el MOMO del Instituto Carlos III, hay distintos organismos que sí que estudian eso del exceso de mortalidad y por ahí me parece que el dato es un pelín más fiable, una vez se consolida y todo esto, ¿no? Porque al final... Ah, Bueno, pon la aí, fuente... fonte CDC, Sí. esta... O sea, es que ahora no me acuerdo cómo es el nombre, pero sé que hay una fuente que recopila los estudios de exceso de mortalidad de los distintos países. Sé que, o sea, porque además cada país tiene el suyo, ¿no? Aquí, pues yo creo que lo está llevando el Instituto de Salud, Carlos III. En Bélgica también lo conocía, que era Epistat o algo así, no me acuerdo ahora el nombre, pero bueno, sé que no sé si es organismo público, ¿no? Pero como que recopila la información de esos distintos institutos de salud o equivalentes al Instituto de Salud de la Carlos III. Y bueno, en cuanto a fuentes, nosotros para hacer la aplicación sí que utilizamos las fuentes del John Hopkins y de la ECDC, porque eran los que estaban dando esos datos a nivel mundial divididos por país. Entonces nosotros sí que utilizamos esos datos en su momento para la aplicación Shine. Vexo aquí tamén pelo chat que María Jesús Casado dende Monforte pois dice que é moi interesante e, bueno, e felicidades. María Gómez Gracias. Rúa da Universidade de Vigo dice: interesantísima charla, yo quería preguntar se realmente es tan complicado contabilizar como parece ou hai intereses políticos, etcétera, que hacen que cada comunidad cuente de unha maneira diferente. Creo que no me corresponde a mí responder a eso y meterme en esa historia. Pero bueno, o sea, en la primera ola está claro que lo que comentaba de Madrid, ¿no? De repente nuestro modelo era un desastre y está claro que ahí, o sea, luego leyendo los medios, yo no vi la fuente, pero vamos, o sea, me tenía sentido lo que contaban los medios, que claro, o sea, era un problema de que de repente hay una comunidad que no está haciendo las órdenes que se daban a cada comunidad. ¿Es problema de los políticos? ¿Es problema de los datos? Eso no me corresponde a mí, creo, vamos, responder a eso. Ti crees, ahora con estas medidas que temos ahora mismo de pechar a maior parte do comercio a 6 e, bueno, que nos reduciron tamén que temos que estar na casa antes, etcétera, ti crees que estas medidas van a ser efectivas? O sea, ou vamos a ver unha cuarta ola nos próximos días? Ti cal é a túa impresión? O sea, hablamos de impresiones, ¿eh? No hablamos ni de Sí, modelado, ni de impresiones. predicción, ni de nada de eso. Viendo un poco, o sea, una de las cosas que es el estudio este que hacen desde estos compañeros de Coruña, de las aguas residuales, ellos ya predicen que va a haber un decrecimiento. Entonces, basándome un poco en eso basándome en algo. Y luego, pues basándome en intuición, las medidas que está habiendo ahora mismo en Galicia realmente son muy parecidas a algunas medidas que hubo en otros países de confinamiento, ¿vale? En esa primera ola. Entonces, yo soy positivo, pero bueno, entiéndase dentro de Sí. ser Bueno, cauteloso. no xornal de hoxe a mediodía, pois parece que apuntaban que iban a anunciar novas medidas ou que estas medidas que iban a ampliarse un pouco máis no tempo, entonces, bueno, Mm. non sei. Bueno, non sei se alguén ten algunha pregunta máis ou comentario para José Meijeiras. Parece que no chat non dicen nada. Bueno, José, pues agradecemos novamente que estuvieses con nosotros un sábado por la tarde y que nos des esta charla tan bonita y tan interesante. Muchas gracias también a vosotros, a ti María y eso, a Gapema y a Esgapella. No, bueno, de mi parte y de parte de Rosa, que aunque no puede estar aquí, estoy seguro de Sabemos. que estaría muy agradecido de todo. Muchas gracias a todos también por las preguntas. Gracias. Gracias.